buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer la invitación que se me hizo para participar en esta mesa de trabajo. Sin más preámbulo, el tema que les voy a platicar es la procedencia del amparo, de la revisión del amparo directo. He escogido este tema porque he notado, estando en la corte, trabajando, en que la gran mayoría de los asuntos que llegan a este tribunal desgraciadamente son desechados porque no cumplen con los requisitos de procedencia para que la corte pueda conocer del mismo. Entonces creo que es importante que ustedes conozcan cuáles son los requisitos para que no les den como una pateada de entrada, ¿no? O sea, simplemente en el auto de admisión, en vez de admitirlo, se desechen, ¿no? El artículo 83, que es el que prevé el recurso de revisión. El artículo 81, perdón, de la nueva ley de amparo, que es el que prevé el recurso de revisión en amparo directo, en su fracción quinta nos dice que el recurso de revisión procederá contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción primera del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Pues bien, de aquí es donde se advierten los requisitos que se necesitan para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente. Ustedes saben que del amparo directo conoce un tribunal colegiado de circuito y normalmente sus resoluciones son impugnables. Entonces, por lo que esto quiere decir que el recurso de revisión es una excepción en los casos del amparo directo para que la Corte conozca de ellos. ¿Y cuáles son los requisitos? Uno de ellos, el primero, es que se haya planteado la demanda de amparo lo que es la inconstitucionalidad de alguna norma general, se haya solicitado al tribunal que haya realizado que realice una interpretación directa de un precepto de la Constitución, o que se haya solicitado esto y que el tribunal colegiado lo haya omitido a realizar el dictado de la sentencia, o que también oficiosamente el tribunal colegiado haya interpretado un artículo de la Constitución. Es importante que conozcan estos requisitos. Bueno, considero que es importante que los conozcan porque si no existe uno de estos requisitos, no se cumple uno de estos requisitos durante la tramitación del amparo directo, del recurso de revisión del amparo directo, pues se les va a desechar, como les dije en un principio, su recurso. E incluso en materias en las cuales no opera la suplencia de la queja, como es la penal, como la agraria, como la laboral, corren el riesgo que como abogados se les imponga a ustedes o a sus representantes una multa por el hecho de que se haya interpuesto sin motivo, ¿no? el recurso de revisión, esto en términos del amparo, del artículo 90, último párrafo de la misma ley de amparo. Entonces considero que no deben pasar por alto estos requisitos antes de interponerse un recurso de revisión en el cual se haya tratado la inconstitucionalidad o, como ya dije, la interpretación de un artículo de la Constitución. También es importante saber que la nueva ley de amparo ya maneja también lo que es la interpretación de los derechos humanos, que están contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte y que están ratificados por el Senado, que harán procedente también en estos casos el recurso de revisión. Es importante también señalar que la Corte ha emitido diversos criterios en los cuales hace excepciones también para la procedencia de este recurso, ¿no? Como puede ser que en el momento de que esté dictado la sentencia por parte del tribunal colegiado se aplique alguna una disposición de la ley de amparo que no puede ser hasta entonces reclamada o que cause un perjuicio a su aplicación hasta que
se dicte la sentencia por parte del colegiado y no puede ser un acto reclamado destacado, ¿no?, en la materia de la demanda. Por lo tanto, si considera el recurrente que se le está vulnerando la aplicación de esa norma de la ley de amparo una garantía, también procede el recurso de revisión en amparo directo. El recurso de revisión deriva de la fracción novena, que lo contempla la fracción novena en el artículo 107 de la Constitución, de nuestra Constitución, que habla precisamente, el artículo 81 de la ley de amparo es una reproducción del mismo. Y es importante saber que entonces aquí es donde se maneja la excepcionalidad del recurso. Y si ustedes también les voy a leer una parte que dice la fracción novena. Dice: en materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de las normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. Esta parte es muy importante también, porque también, el hecho de que se cumplan con los requisitos que les acabo de mencionar, o sea, que se plantee la inconstitucionalidad de algún artículo, que se solicite la interpretación de algún precepto de la Constitución, o que el tribunal colegiado oficiosamente se pronuncia al respecto sobre estos tipos, también es necesario que el asunto revista las características de importancia y trascendencia que de acuerdo a las disposiciones que emite el Pleno serán admisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces aun cuando se cumplan con los requisitos de procedencia, y el interés y la trascendencia también tendrán que estudiarse oficiosamente por parte de la Corte en el momento del dictado de la sentencia. Y en el caso de que no cumplan con estos requisitos, desgraciadamente también se desechará el recurso. Un ejemplo es, por ejemplo, que exista jurisprudencia sobre el tópico que ustedes están manejando dentro de su recurso o dentro de su propia demanda de amparo. El hecho de que ya se haya declarado la constitucionalidad de algún artículo que ustedes están reclamando dentro de la propia demanda en vías de concepto de violación, porque cabe mencionar que si bien en el amparo directo el acto reclamado destacado es la sentencia que pone fin a un juicio, como puede ser un laudo también, o las resoluciones en cuestiones de derecho administrativo, ustedes pueden hacer valer la inconstitucionalidad dentro de los conceptos de violación. Entonces, retomando, si la Corte ya emitió algún criterio que constituya jurisprudencia, pues desgraciadamente también no cumplirá con lo que es los requisitos de importancia y trascendencia del asunto. En materia de derechos humanos, a raíz de la reforma de 2011 han surgido diversos conflictos en cuanto al recurso. La propia primera sala con la segunda sala ha tenido posiciones encontradas, ¿no? Que desgraciadamente a veces dejan como en cierta inseguridad al quejoso, al recurrente, porque mientras la primera sala, por ejemplo, estima que también es un presupuesto, o bueno, una excepción, perdón, para lo que es el recurso de revisión, para su procedencia, es que en la demanda de amparo también se haya planteado una inconvencionalidad. Brevemente, la inconvencionalidad consiste en lo que es que la norma se contraponga a lo que maneja algún tratado internacional
suscrito por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Entonces, la primera sala ha estimado que también es conveniente que exista la posibilidad de que sea procedente el recurso de revisión en amparo directo cuando en la demanda de amparo se haya planteado una inconvencionalidad de algún artículo, de alguna ley, norma general. Y la segunda sala ha considerado pues lo contrario. Desgraciadamente, no sé, los motivos que ha tenido son básicamente que no es enunciativa la Constitución y la ley de amparo, sino que son limitativas, ¿no? En este caso. Entonces, por lo tanto, únicamente procede el recurso de revisión en los casos que tanto la Constitución como la ley de amparo pues, manejan, ¿no? Y hace a un lado la posibilidad de que sea procedente en los casos cuando se plantee una inconvencionalidad de algún artículo en la propia demanda de amparo. Es un poco complicado, me imagino, en mi punto particular, emitir una opinión al respecto, porque incluso por eso mismo las salas ahorita se encuentran como divergiendo en este punto, ¿no? Pero sí es importante que ustedes lo conozcan porque, pues, al momento de que ustedes como abogados litigantes en algún momento deciden recurrir la sentencia de un tribunal colegiado, conozcan los requisitos necesarios para la procedencia del recurso. Yo entiendo que desgraciadamente nuestro sistema de justicia carece de muchas pues, previsiones, ¿no? O sea, quisiéramos decir, bueno, el recurso de revisión fuera en cualquier materia, ¿no? Cualquier materia se pudiera interponer, pero desgraciadamente la Constitución y la ley de amparo pues, fijan las excepciones del recurso de revisión en amparo directo. Digo esto porque muchas veces en los recursos de revisión el quejoso ve como una última oportunidad para poder pues obtener una sentencia favorable o que se revierta la sentencia que le perjudica, y desgraciadamente desconoce los requisitos. A veces desgraciadamente también los propios representantes que son abogados desconocen los mismos, y es importante que los conozcan porque si no creen que se les niega la justicia, ¿no? O que se les está vulnerando sus derechos, cuando desgraciadamente desde la interposición de su demanda no se cumple con los requisitos para que posteriormente ellos puedan interponer lo que es el recurso de revisión, dado que la Corte pues, se encuentra en este aspecto limitada nada más a la que es la materia de este recurso, que es la constitucionalidad. La Corte se encuentra impedida legalmente para emitir resoluciones en cuestiones de legalidad. Entonces, en este aspecto es importante, vuelvo a señalar, que conozcan los requisitos, porque sin ellos pues la Corte desgraciadamente no podrá emitir más que un desechamiento en un acuerdo de presidencia, ni siquiera lo admitirá a trámite. Entonces, es importante que se cubran estos requisitos para que no obtengan, pues, sobre todo no ilusionar muchas veces, o que como uno mismo se puede ilusionar en el aspecto de que se tiene ese recurso, pero pues no es propiamente un recurso, por decirlo así, ordinario, sino excepcional, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, en el caso de que no se haya interpuesto, al momento de interponerse, perdón, la demanda, no se haya tomado en cuenta estos requisitos, pues será improcedente, ¿no? Es importante señalar, bueno, considero que es importante señalar que la suplencia de la queja que prevé la ley de amparo
ante la ausencia de los agravios o de los mismos conceptos de violación, en materia penal, en materia laboral, en materia penal incluso ahora, como bien dijo el doctor, en cuestiones de cuando también es el ofendido, la parte quejosa, ya opera la suplencia de la queja. Todos estos aspectos en los que opera la suplencia de la queja no operan para la procedibilidad de lo que es el recurso. O sea, esto es que si no se cumplan con los requisitos de procedencia, desgraciadamente la suplencia de la queja no alcanza a suplir estos aspectos, no a cubrirlos. O sea, no hará procedente un recurso que legalmente no lo es si no cumple con ellos. Es importante también yo les comentar que pues con la nueva reforma en materia de derechos humanos y con la nueva ley de amparo, el recurso de revisión, el recurso propiamente conforme a la nueva ley no cambió prácticamente en nada, sigue siendo sigue siendo la misma redacción. Lo único que se incluye en ellos es la interpretación de lo que es los derechos humanos, pero es todavía que aún se abra una gran brecha, porque pues los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tiene suscrito el Estado mexicano son muy diversos, y esto pues amplía lo que es los aspectos, los tipos, el momento en el que se podría recurrir una demanda de amparo, ¿no? Una sentencia en amparo directo. Creo que me está agotando el tiempo. Era muy breve mi intervención. La verdad es que me surgió esa inquietud de que ustedes, como abogados, como postulantes, como futuros abogados, como muchos estudian en esta facultad, conozcan estos requisitos, sobre todo porque son muy importantes. Como les comentaba al principio, la mayoría de los amparos directos en revisión que llegan a la Corte, del total de los 4,000 que aproximadamente llegan a presentarse anualmente ante esta Corte, podría decirse que fácilmente estimo que son alrededor de 3,000 a 3,500 los que se desechan. Entonces sí es un importante número de recursos que se están desechando por desconocer los requisitos de procedibilidad. Entonces sí considero que son importantes conocerlos para cuando ustedes se encuentren en la necesidad de recurrir a una sentencia de amparo directo, ¿no? Les agradezco la atención.